Gobierno de la Nación Argentina ha dispuesto aumentar en un 40% la asignación universal por hijo. A partir del mes de junio va a pasar de 460 pesos a 644 pesos por cada niño, niña o adolescente argentino. Para el beneficiario directo de la asignación universal, 644 pesos es muy poco, alcanza para muy poco, pero aquellos que no tienen otros ingresos que los ingresos que vienen por subsidios del Estado Nacional, es una cifra que permite resolver algunas tan imprescindibles, pero que además por la magnitud de las asignaciones universal, que son casi 4 millones de asignaciones, es una cifra más que importante que el gobierno intenta que esos recursos sirvan para compensar la caída de la actividad económica, para compensar la caída del consumo, y porque por lógica se supone que los sectores más empobrecidos que reciben bajos niveles de ingreso utilizan esa magnitud total del ingreso para gastarlo en consumo popular, principalmente en consumo de alimentos, y eso intenta desde la política económica paliar la caída del consumo, la actividad recesiva, la caída de la economía en términos generales. Pero más allá de estas consideraciones, bien vale pensar en el 40% de ajuste de la asignación universal. Digo, vale pensarlo porque es de alguna manera un reconocimiento de la inflación real en términos anuales. Se ha dado a conocer el indicador de precios del mes de abril, y la inflación acumulada de enero a abril en los 4 meses es del 12%. Piensen que los jubilados nacionales, estamos hablando de 6 millones de jubilados nacionales, recibieron un ajuste desde marzo del 11%, y la inflación de enero a abril, los primeros 4 primeros meses del año, ya acumula un 12%, lo que proyecta para todo el 2014, salvo que se tomen medidas muy drásticas de control de la inflación, de una inflación que va a andar en el orden del 30 o 40%. Como decimos, las jubilaciones se han actualizado a valores menores de la evolución del primer cuatrimestre de los precios. Las paritarias, las convenciones colectivas en general vienen cerrando a menos del 30%, con lo cual hay una pérdida también de los trabajadores, que es una forma de transferir recursos generados por el trabajo social en la Argentina desde los trabajadores a aquellos sectores que por vía precios, que pudiendo incrementar los precios, pueden hacerse de esa renta nacional. Y la política social masiva, casi 4 millones de asignaciones universales, pero también hay que pensar que la política social involucra a unos 7 millones de beneficiarios de política social. Ustedes recordarán todo el debate que hubo sobre la cantidad de pobres que hay en la Argentina. Bueno, si la cantidad de pobres fuera la que decía el INDEC hasta el último dato conocido de fines del 2013, con 2 millones de pobres, no se explica que haya 7 millones de planes sociales diversos. El más importante, insistamos, es la asignación universal por hijos. Lo que se está haciendo desde la política gubernamental es intentar contener el conflicto social con política social. Es lo que ocurre también en el campo de las jubilaciones, cuando uno escucha a las autoridades del ANSES explicar que la política que llevan adelante es la correcta, tanto en las asignaciones a los jubilados como en utilizar los recursos del ANSES para pagar la política social masiva, choca con los reclamos del movimiento de trabajadores jubilados o las demandas de los trabajadores en situación informal para que haya regularización de su situación laboral y por lo tanto percepción de ingresos regulares.
Lo que uno tiene que animarse a plantear, que en las condiciones del desarrollo capitalista mundial y del desarrollo capitalista de la Argentina, concreto de estas horas, hay una situación de crisis y que esa crisis se transfiere desde las ganancias del sector más concentrado hacia los sectores de ingresos fijos. No hay ninguna duda que sean perceptores de beneficios sociales, perceptores de ingresos previsionales, 70% de ingreso previsional en la mínima, que sea la mayoría de los trabajadores convencionados o no convencionados. Hay una buena parte de trabajo informal, la estadística reconoce un 33%. La realidad es que la mayoría de la población argentina persigue ingresos bajos. Podríamos decir que el ajuste en la Argentina pasa por los ingresos populares. Hay una situación de deterioro de los ingresos y la contrapartida es el crecimiento de los precios de aquellos que pueden fijar precios. Para ser muy concreto, está claro que los perceptores de beneficios sociales, 7 millones, que los perceptores de jubilaciones nacionales, 6 millones de trabajadores jubilados, que la mayoría de los trabajadores en la Argentina, cuando decimos trabajadores en la Argentina estamos hablando de 13 millones de trabajadores, esa masa voluminosa de población en la Argentina tiene ingresos populares deteriorados. Los que pueden fijar los precios son los sectores hegemónicos. Y no estoy hablando solo del precio de los alimentos, precio de la vestimenta, precios de los bienes y servicios en general que sufre la población cuando consume, sino algunos precios en particular, como por ejemplo el precio de la divisa, el precio del dólar, que en estos días ha vuelto a subir. Hay de nuevo una política de microdevaluaciones que empieza a modificar ese congelamiento que había de 8 pesos por dólar. Por ahora es imperceptible, por ahora es de un movimiento de centavos a nivel día por día, a nivel de semana, pero recordemos que la devaluación de enero de 6 pesos por dólar a 8 pesos por dólar se produjo luego de meses de microdevaluaciones, con lo cual no sería nada raro, tal como vienen demandando los sectores hegemónicos de la economía en la Argentina, que haya un nuevo movimiento devaluatorio antes de terminar el año 2014. Y como varias veces hemos dicho, el movimiento del tipo de cambio, la devaluación del tipo de cambio, es una forma de transferir el costo de la crisis económica a los trabajadores, a los sectores que tienen ingresos fijos. Por eso la ecuación sigue siendo la evolución de los precios, donde el sector que puede fijar precios tiene condiciones políticas para hacerlo y de hecho incrementa los precios con escasa capacidad de intervención del Estado Nacional, y los sectores populares, trabajadores, los que viven de ingresos fijos, tienen escasas posibilidades de incidir, salvo medidas de lucha como se vienen generalizando, conflictos sociales que derivan las suspensiones en la industria, por ejemplo, pero que no adquieren el nivel de generalización para lograr una defensa del salario acorde con la evolución de los precios. Hasta la próxima.